Bien, entonces lo primero que vamos a ver dentro del programa es aprender cómo podemos dibujar. Dibujar por construcción, uno de los métodos. El otro es dibujar mediante el uso de herramientas de dibujo, así tal y cual ustedes dibujaran en un papel. Pero todos los gráficos o la mayoría de gráficos que se crean en Illustrator se hacen base a, a mezclar distintos objetos y crear nuevos. Entonces, en el programa vamos a crear un nuevo documento, puede ser cualquier medida. Yo lo voy a hacer un documento A4 con la orientación horizontal. De todas maneras, esto es lo de menos. Ustedes en cualquier momento pueden cambiar la medida del documento y como están trabajando con un documento que es vectores, entonces cambiar y reducir el tamaño, pues eso no es ningún problema porque no vamos a perder resolución. Entonces, para todos trabajar en la misma interfaz del programa, yo voy a dar clic aquí al botón del espacio de trabajo y vamos a seleccionar aspectos esenciales clásicos, que es la interfaz que yo estoy usando, y en caso de que ustedes hayan hecho algún cambio, restaurar aspectos esenciales para restablecer toda la interfaz del programa. Ok, entonces aquí la barra de herramientas la voy a expandir un poco para tener todo en la parte de acá arriba. Y pues empezamos. Como les decía, una de las maneras en las que podemos empezar a crear gráficos, y solamente para que ustedes se den cuenta el tipo de gráficos que se pueden empezar a crear en Illustrator de buenas a primeras, pues trabajar con o dibujar elementos por construcción significa crear distintos elementos que pueden ustedes combinar para crear a partir de esos elementos nuevos elementos. Por ejemplo, nosotros ya sabemos cómo utilizar algunas herramientas que vimos en la clase anterior. Ya sabemos utilizar las herramientas de forma, las herramientas de línea. Trabajamos un poco con la herramienta texto, la herramienta pluma, pues ya la hemos visto en Photoshop, aunque el día de hoy vamos a trabajar un poco con la herramienta pluma, las herramientas de selección, etcétera. Si yo les pido que creen un icono basado en un bombillo, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo puedo dibujar en Illustrator un foco, un bombillo? Pues aplicando las técnicas de dibujar por construcción, podemos hacerlo creando distintos objetos y a partir de la mezcla de estos objetos, pues crear lo que nosotros necesitamos. En este caso, vamos a escoger la herramienta elipse y voy a crear un elipse dando un clic y arrastrando. Si mantienen presionada la tecla Shift, van a hacer un elipse proporcional, un círculo perfecto. ¿Ok? Este elipse pues va a estar relleno con cualquier color, cualquier forma que ustedes crean en Illustrator, tiene un color de relleno y tiene un color de trazo. Entonces, el trazo lo voy a quitar. Después lo podemos poner si lo necesitamos. Ahora, pues esto no se parece a un foco, ¿no? No se parece a un bombillo. Pero, ¿qué significa dibujar por construcción? Vamos a escoger ahora la herramienta rectángulo y voy a crear un rectángulo más o menos de este tamaño. ¿Ok? Recuerden las herramientas de alineación, si es que sus objetos no están alineados. Siempre y cuando trabajen con la herramienta de selección, la flecha negra, ustedes pueden seleccionar ambos objetos y aquí se van a activar las opciones de alineación. Esto ya lo trabajamos en la clase anterior. Yo puedo centrar los objetos para que ambos se alineen horizontalmente y verticalmente no es necesario, ya que la parte del círculo es la que va a ser la curvatura del bombillo, ¿no? Ahora, esto no se parece todavía a un foco, entonces, teniendo presente esto, nosotros en la clase anterior trabajamos un poco con la herramienta creador de formas. Voy a seleccionar estos dos objetos
Y aquí en la barra de herramientas vamos a tener el creador de formas. ¿Ok? El creador de formas me permite fusionar o eliminar formas dependiendo de sus trazados. Entonces, si ustedes cogen la herramienta creador de formas, van a tener esta especie de puntitos que aparecen encima de las formas, que cuando ustedes empiecen a dar un clic sostenido y arrastrar, estas formas se van a unir de esta manera para crear una sola forma, por cierto. Ok, entonces la herramienta creador de formas nos permite fusionar formas. Voy a presionar control Z un momento hasta tener las formas separadas. En el caso de querer restar formas, pues lo que hacemos es presionar Alt y dar clic, y ahora pues esa forma se va a eliminar y se va a restar. Obviamente eso no es lo que quiero. Quiero un solo objeto a partir de este objeto. Entonces arrastro una sola vez y tengo un solo objeto listo, ¿no? Aparte de esto, si ustedes recuerdan, cuando nosotros tenemos un solo objeto y tenemos vértices, si escogemos la herramienta de selección directa, que es la flecha blanca, dentro de los vértices van a aparecer estos widgets, ¿ok? Que son los widgets de vértices. Y si ustedes si es que no los están viendo cuando seleccionan el objeto con la flecha blanca, aquí en el menú de ver está la opción de ocultar o hacer aparecer los widgets de vértices. Si yo ahorita con el objeto seleccionado intento curviar esta parte de aquí, hacer un segmento curvo, no puedo, por alguna razón Illustrator no me deja, pero si selecciono estos dos puntos, este punto y este punto, puedo arrastrar así de esta manera para hacer una selección. A ambos los puedo curviar de esta manera, fíjense, usando los widgets. Entonces, esto va curviado ahí más o menos, y los dos de acá abajo también. ¿Ok? Y ahí tenemos ya la forma un poco más parecida a la forma de un foco, ¿no? Lo que podemos hacer a continuación es crear un par de rectángulos en la parte de acá abajo, que no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. No importa que no estén alineados, porque recuerden que podemos seleccionar todos los objetos y tenerlos alineados con las opciones de alineación. Ok, entonces estas formas, pues con la flecha blanca puedo curviarlas un poco. Cambiarles el color. Y tenemos nuestro primer intento de un bombillo, ¿no? Entonces esto es lo que significa dibujar por construcción. Usamos distintos elementos, los fusionamos, buscamos herramientas que nos permitan fusionar los objetos, quitar, agregar partes y crear nuevos objetos a partir de ese proceso. Ahora, dentro del programa pues hay bastantes herramientas que me van a permitir continuar trabajando con este proceso similar. Y vamos a ver algunas de ellas para nosotros poder empezar a crear distintas formas a partir de la mezcla de varios objetos. Por ejemplo, ahí dentro de los archivos de ejercicios, en la carpeta de la clase 2, en la carpeta AI, tenemos un documento de Illustrator que lo vamos a abrir, que se llama Buscatrazos. Aquí he puesto varios elementos para utilizar un panel súper útil dentro de este proceso de construcción, de dibujo por construcción, que es el panel de buscatrazos. Ahora, cuando ustedes seleccionan dos objetos, van a tener aquí en el panel de propiedades ya ese panel que estoy buscando, que necesito, que se llama el panel de buscatrazos.
Aquí puedo ver 4 iconos principales. Las figuritas me indican la acción que va a suceder si yo aplastar el icono. Ahorita todavía no voy a presionar ninguno. Y no son las únicas opciones que tiene este panel. Yo lo pudiese expandir desde aquí para ver algunas opciones más. Pero este panel es, bueno, es un panel, pues, y si nos vamos al menú de ventana, aquí podemos buscar el panel de busca trazos, encontrar y tenerlo como un panel flotante, donde puedo ver la mayoría de opciones que tiene este panel. Ahora, varios pasos o varias cosas van a pasar cuando yo los empiezo a utilizar. Tenga presente de que cada uno de estos objetos son objetos individuales, ¿no? Ahí yo puedo ver que son elipses individuales, no están agrupados, no están unidos, pero nos van a permitir ver la función de este panel. Si escogemos el primer par de objetos, estos dos círculos, fijémonos que el de abajo tiene un relleno celeste y el de acá arriba tiene un relleno de color medio naranja y ambos tienen un color de trazo. Si yo ahorita doy clic en el primer botón unificar, ambos objetos se unen en un solo objeto, se fusionan. Ya no tengo dos objetos individuales, tengo un solo objeto y todo el objeto tomó el color de la forma que estaba arriba. ¿Se acuerdan que el de acá abajo era color celeste? Entonces, unificar, esta es la acción que me permite completar. Si yo selecciono el siguiente par de objetos, asimismo, tengo una forma detrás de otra. La opción es menos frente, la que le sigue. Y este botón, la acción es restar el objeto que tengo enfrente. ¿Ok? El color sigue quedando la forma base, la forma que estaba detrás. ¿Ok? El siguiente par de objetos, asimismo una encima de la otra, escojo la opción formar intersección, que es la tercera, y aquí en este caso queda la intersección de ambas. Voy a presionar Control Z y el color que va a quedar en la forma va a ser el color que tiene la forma que está encima del objeto. ¿Ok? Queda ahí esta intersección. Y por último, en los modos de forma, tengo la opción de excluir, que en este caso va a excluir todo lo que sea compartido por ambas formas. En este caso está haciendo un hueco aquí en el medio y el color con el que queda la forma es el color que tenía la forma que estaba por encima. Casi siempre va a suceder eso. Fíjense que en todas estas opciones menos en una, el color de la forma que estaba por encima es el color que queda como color de relleno del nuevo objeto que nace a partir del uso de estas opciones. Ahora, si ustedes seleccionan el siguiente par de objetos, estos dos de aquí abajo, todas estas opciones de modos de forma les dan una indicación, que si ustedes pulsan la tecla Alt al momento de dar clic sobre estas opciones, se va a crear una forma compuesta. ¿Qué significa una forma compuesta? Pues veamos, voy a seleccionar estos dos, voy a presionar Alt, voy a dar clic aquí donde dice unificar, y esta es una forma compuesta. ¿Qué significa? Que estos objetos siguen siendo objetos independientes, simplemente que están siendo fusionados temporalmente al ser una forma compuesta. Es más, veo que esto de aquí, si yo trato de mover algún círculo individual, pues no lo puedo hacer, estoy moviendo a todo el grupo, esto crea una especie de grupo, y si ustedes seleccionan la flecha blanca, si damos un clic aquí presionado, aquí dentro hay una herramienta que se llama la herramienta de selección de grupos. Voy a dar un clic acá afuera para seleccionar y esta herramienta me permite a elementos que están agrupados o que están vinculados, me permite seleccionarlos individualmente de manera rápida. Si yo muevo este objeto, fíjense lo que pasa, los separo, siguen siendo objetos independientes.
pero comparten la misma forma una vez que yo los ponga uno encima del otro. Ok, voy a presionar Control Z para deshacer un momento hasta quedarme con los dos círculos que tenía hace un momento, y lo mismo va a suceder con el resto de opciones. Si ustedes presionan Alt menos frente, sigo teniendo una forma compuesta. Si escojo la herramienta de selección de grupo, yo puedo dar clic aquí al círculo, que ya no lo veo, pero cuando lo pongo en el centro, estoy restando ese objeto de frente. Entonces de esta manera puedo trabajar las opciones en modos de forma con trazados compuestos. Pero si nos fijamos en la parte de acá abajo, también tenemos el buscatrazos. ¿Y qué diferencia tiene los modos de forma con buscatrazos? Pues veamos. Voy a seleccionar la herramienta de selección y vamos a seleccionar estos primeros tres grupos. ¿Ok? Estos tres círculos comparten el mismo color de trazo, pero están interpuestos, uno está encima del otro. Son círculos separados, sí, porque yo los puedo separar de esta manera. Control Z para deshacer. Los voy a volver a seleccionar y cuando yo presiono las opciones de buscatrazos, el resultado va a ser diferente a los modos de forma. Veamos aquí, esta primera opción dice dividir. Ahorita yo tengo un elipse, pero cuando doy un clic aquí en la opción de dividir, tengo un grupo. Todas estas opciones en buscatrazos van a crear grupos. Y obviamente, pues dentro de este grupo, aparentemente nada sucedió, pero si yo selecciono la herramienta de selección de grupos, doy un clic afuera para deseleccionar, luego doy un clic a uno de los elementos, fíjense que la opción de dividir cortó todo por sus trazados compartidos. Entonces, cada forma quedó con el color que tenía la forma y quedó también con su propio trazo, ¿no? Tengo distintos objetos a partir de la mezcla de varios. Así es como, por ejemplo, se crean logotipos utilizando este tipo de herramientas. El siguiente grupo de objetos, estos tres, tengo un objeto encima, así parecido al caso anterior, pero ahora vamos a utilizar la opción de cortar. Cuando doy un clic aquí en cortar, esta opción elimina completamente el trazo que tienen los objetos, crea un grupo. Si selecciono la herramienta de grupo, me doy cuenta que las formas se cortaron, respetando la forma que estaba encima de ambas. Los trazos se ignoraron y la forma que estaba por encima es la que queda completa. El resto se corta en base a esa forma. ¿Ok? El siguiente grupo, veamos, tiene un objeto encima, tiene dos objetos en la parte de abajo que comparten el mismo color de relleno. Entonces voy a seleccionar estos tres y ahora vamos a dar clic aquí en combinar. ¿Ok? Combinar crea un grupo. Si selecciono la herramienta de grupo, sigue siendo el círculo de encima, sigue predominando como el objeto que queda completo, pero los elementos que compartían un mismo color se fusionan entre ellos. ¿Ok? Y solamente pues los elementos con colores distintos no se fusionan, no se combinan. Veamos el siguiente grupo. Estos tres círculos. Y ahora vamos con la opción de recortar. Dando clic aquí. Recortar funciona más o menos como una máscara de recorte. Si ustedes recuerdan en la clase anterior donde usábamos una forma para que la imagen se vea dentro de esa forma, lo mismo sucede aquí con recortar. Utiliza como forma base la forma que ahorita está como invisible, que es este trazo. Esa lo utiliza como una forma base. Y dentro quedan ambos objetos recortados con la forma del círculo que estaba
por encima. Cada color sigue quedando independiente dentro de su objeto. Luego tengo la opción de contornear, que esta opción pues lo que va a hacer es que va a crear contornos o trazados. Si yo me acerco, pues voy a darme cuenta que por ahí se nota algo extraño. Es más, si escojo la herramienta de selección de grupo, puedo ver que cada trazado es su propio, es independiente, ¿no? Y si lo quiero ver de mejor manera, pues puedo seleccionar ambos y aumentarles el color de trazo, perdón, el grosor del trazo. Y esto es lo que hace contornear. Todas las formas se combinan en la forma que queda superior, en la forma que está en la parte de arriba, es decir, el círculo, que siempre lo tengo en la parte de arriba. Dentro todos los trazados se siguen dividiendo, pero cada trazado queda con el color de relleno de la forma principal. ¿Ok? Y eso lo puedo ver, cada uno de estos trazados es individual. Entonces cuando tengo algunas formas y quiero solamente quedarme con los trazados, pues puedo contornearla, ¿no? Y luego tengo la opción de seleccionar estos tres objetos al final. Luego tengo la opción de menos fondo. Si doy un clic aquí, asimismo se crea un grupo. La forma que estaba por encima es la predominante, la forma que queda, y todo lo que está por detrás es lo que se utiliza para cortar a esta forma. Es decir, se resta todos los objetos que estaban detrás de esta forma principal. De esa manera, pues, el buscatrazos nos permite crear o dibujar objetos por construcción. Y aunque no lo crean, pues, buscatrazos es lo que yo más utilizo para crear dibujos o ilustrar dentro del programa. Ahora, voy a presionar Control Z. Voy a tratar de deshacer algunas formas para mostrarles que la herramienta que vimos hace un momento, el creador de formas, esta herramienta de aquí funciona como un buscatrazos combinado. Porque, por ejemplo, voy a seleccionar estos tres círculos en la parte de acá abajo. Pueden seleccionar cualquiera. Y el creador de formas pues me permite ir combinando los objetos. En base, si los tengo todos seleccionados, pues me permite irlos combinando. Digamos que estos círculos en la parte de acá, quiero que sean un solo objeto, pues ahí lo pinto y se fusiona en un solo objeto. Y está tomando un color de relleno distinto al que tenía. Si yo quiero restar formas, presiono la tecla Alt y ahí las resto, ¿no? Entonces, el creador de formas pues me permite rápidamente crear distintos objetos en base, es como un buscatrazos integrado. Entonces, y ahí depende mi creatividad y la habilidad con la que yo maneje las herramientas. Para ir creando distintos objetos. Y de esta manera, pues, se puede empezar a dibujar por construcción. ¿Ok? Ahora, aparte de esto, aparte de estas herramientas, donde yo empiezo a utilizar distintos objetos para ir creando nuevos, el programa también cuenta con herramientas para dibujar, que son herramientas de dibujo. Es más, si nosotros ya dominamos esto de aquí, nos acostumbramos un poquito a trabajar con el buscatrazos, con el creador de formas, podemos ir mezclando el trabajo con las siguientes herramientas para empezar a crear ya gráficos un poquito más avanzados, o sea, con mayor detalle. Veamos, voy a regresar al documento que creamos anteriormente, donde teníamos esta especie de foco. Y la siguiente herramienta que voy a ver a continuación es la herramienta lápiz. Bueno, dentro de este grupo, pues, debajo de las formas, tengo algunas herramientas. El lápiz
las compone casi a todas, excepto esta herramienta Shaper, que es una herramienta que me permite crear bocetos, o sea, a partir de lo que yo trato de hacer, crea formas perfectas, ¿no? No necesito tener buen pulso para crear formas básicas con la herramienta Shaper. Con la herramienta lápiz, el trabajo es el siguiente. La herramienta lápiz va a trabajar siempre con un color de trazo. Tanto la herramienta lápiz como todas las herramientas que tenga aquí dentro van a trabajar con un color de trazo. Y estas herramientas, principalmente esta de aquí, pues lo que me permite es empezar a crear trazados que yo después puedo de alguna manera rellenar para pintar y crear partes de objetos. Si damos doble clic en la opción de la herramienta, yo como estaba practicando hace un momento, pues aquí he cambiado la mayoría, esta opción viene por defecto aquí en el centro y tiene algunas opciones, ¿no? Voy a dar clic aquí en el botón de restaurar para restaurar o restablecer todas las opciones. Por defecto, esta herramienta pues pinta con una opción intermedia, que quiere decir que va a respetar un poco la precisión y un poco el suavizado del objeto. Si ustedes dan doble clic sobre la herramienta lápiz y lanzan todo hacia precisión, el objeto resultante del trazado que voy a empezar a dibujar va a tener, va a ser más fiel al dibujo o al trazado que estoy tratando de hacer. Por eso es que ahí ustedes lo ven que tiene una forma más irregular que el resto, porque no está siendo suavizado. Entonces, aparte de eso, me doy cuenta, si lo selecciono con la herramienta de selección directa, que me crea más puntos. Estos se conocen como puntos de ancla y son los que dan la forma al trazado. En cambio, si yo dibujo con la opción todo hacia suavizar, lo que va a hacer la herramienta es que cualquier forma que yo haga, por más irregular que sea, el programa la va a tratar de suavizar. Si es que no llego a un punto donde el programa pueda crear la curva, pues va a crear una línea recta como en este caso. Pero si yo trato de crear curvas, digamos que quiero dibujar un gráfico como de mar, pues la opción de suavizar me va a servir bastante. Cada vez que ustedes tengan un trazado seleccionado, creado con el lápiz, ustedes lo van a poder continuar modificando o alterando si continúan dibujando encima de ese trazado. Por ejemplo, yo quiero continuar, entonces aquí en este punto voy a continuar y esto sigue siendo parte de un solo trazado. Digamos que esta curva no quería que venga hasta este extremo, sino al siguiente. Cojo de otro punto y voy cambiando la dirección que va tomando el trazado y de esta manera pues puedo reeditar o ir creando, continuando para crear objetos. Hasta llegar al punto que cree, el programa automáticamente va a cerrar. Siempre vamos a tratar de tener formas cerradas porque de esa manera les podemos aplicar un color de relleno. Cualquier forma que ustedes tengan cerrada, el programa fácilmente le va a poder aplicar un color de relleno. Aunque si no estuviese cerrada, el programa intenta, pero vamos a tener ahí algunos errores. Y ya vamos a verlos en la práctica que vamos a hacer. Entonces, la herramienta lápiz me permite trabajar con estas opciones. Si es que yo no quisiera crear dentro del mismo objeto, dentro del mismo trazado, continuar editándolo, pues pudiese marcar esta opción para rellenar nuevos trazos de lápiz. La tecla Alt cambia la herramienta suavizar, ya les voy a mostrar esa herramienta. Cerrar los trazados cuando los puntos finales estén entre 15 píxeles. Quiere decir que si ustedes crean una forma y los puntos están lejos, más de 15 píxeles, la forma no se cierra. Pero si ustedes crean una forma y los puntos se encuentran un poco, no uno encima del otro, pues la forma se cierra completamente. Ok, entonces la herramienta lápiz es una buena herramienta que ustedes con la que pueden intentar crear objetos o utilizarla para dibujar. Ok,
Mientras la línea esté seleccionada, recuerden que ustedes pueden continuar editándola y continuar trabajando con la herramienta. Ahora, adicional al lápiz, también tengo la herramienta pincel. En cambio, la herramienta pincel, que también va a crear trazados, va a funcionar un poquito distinto. Si doy doble clic, estas son las opciones. Asimismo, tengo precisión y la opción de suavizar para que el programa o la computadora me ayude cuando quiera trabajar con trazos más suaves. Pero el pincel, a diferencia del lápiz, me permite ver lo que voy creando antes de soltar el clic. Y también me permite trabajar con algunas opciones. Por ejemplo, ustedes pueden pintar con perfiles que tiene el pincel. Estos son perfiles y estos son pinceles. Si yo ahorita escojo la herramienta pincel, por ejemplo, no tengo ningún trazo creado, voy a crear cualquier trazo, la forma no importa. Fíjense que el programa la suaviza, ¿no? Esas opciones ya las configuré hace un momento. Si yo lo selecciono este trazo, le puedo aplicar un distinto perfil. Fíjense que no estoy viendo el cambio inmediato, porque a diferencia de el trazado que hago con el lápiz, voy a incrementarle un poco el grosor del trazo. Este objeto, lo que dibujé con el lápiz, me permite aplicarle un perfil. Entonces tengo distintos perfiles, que es la forma que, como un marcador de punta gruesa o punta fina, me permite ir creando trazos estilizados. Esa es la diferencia entre ambas herramientas. Ahora, yo pudiese utilizar cualquiera de ellas para dibujar. En realidad ya depende de la habilidad que yo tenga con el programa. Si yo quiero, también puedo dibujar con estos perfiles de pinceles que tengo aquí. Fíjense que aquí tengo uno que tiene un efecto de carboncillo. Entonces, si yo empiezo a pintar ahora, pinto con ese efecto. Y también hay una librería de distintos pinceles que puedo utilizar para trabajar con el pincel. Si doy clic aquí en esta flechita que apunta hacia abajo y escojo aquí la biblioteca de pinceles, tengo algunos pinceles. Algunas bibliotecas, por ejemplo, tengo pinceles artísticos. Color diluido es una categoría que a mí me gusta bastante, donde hay estos pinceles ya creados y ustedes pueden empezar a dibujar con más efectos. La ventaja es que esto crea vectores. Estos son vectores. Y la utilidad pues es enorme, porque esto yo pudiese llevarlo a Photoshop, utilizarlo como una máscara, o pudiese dibujar degradaciones de colores con estos pinceles. Cada objeto va a ser un objeto individual, pero dependiendo del uso que yo le dé a la herramienta, pues esto aquí lo puedo continuar transformando o lo puedo continuar editando, porque forma parte de un trazado. Esto sigue siendo un trazo, y si ustedes lo seleccionan con la flecha blanca, con la herramienta de selección directa, esta herramienta les permite seleccionar los puntos ancla para modificarlos. Fíjense, moverlos, cambiar la curvatura, o simplemente modificar algún punto individual y tener algo completamente nuevo. ¿Okay? Cada trazado, cada forma que ustedes tengan con la herramienta de selección directa, van a poder alterarla de esta manera. Cualquier trazado que hayan hecho, estos no son más que trazados, y pues en cualquier momento yo los puedo modificar o los puedo alterar de esta manera. Ok, también dentro de esta herramienta tengo la herramienta pincel de manchas. La diferencia con el pincel y el pincel de manchas es que la herramienta pincel de manchas, pese a que trabaja con el color que yo tenga como color de trazo, lo que va a crear son trazados con relleno. Entonces, esto me va a servir a mí para, por ejemplo, cuando necesite pintar,
Fíjense que esto no es un trazado, esto es un relleno. Es más, hay una pregunta del examen que habla de esto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que crea el pincel, crea trazos, y la herramienta pincel de manchas, trazados compuestos con relleno? Y el color resultante, o sea, el color, yo le puedo, a esta forma que he creado con el pincel de manchas, puedo ponerle un trazo, puedo modificar el perfil del trazo y también pues ponerle algún pincel. Igual más adelante, en la siguiente clase, creo que ya vamos a trabajar en cómo crear pinceles, porque en realidad es bastante creativo lo que se puede hacer con pinceles, pero eso ya lo vamos a ver un poco después. Por lo pronto, hasta aquí tienen preguntas. Bien, Alex. Buena pregunta. Dando doble clic en la herramienta, aquí tengo la opción de tamaño. Algunos pinceles de algunas herramientas de Illustrator me permiten utilizar la tecla Alt y Shift para agrandar el pincel. No todas. Y sí, hay un... ¿Perdón? Ya, sí. Algunas permiten cambiar el tamaño de pincel con accesos en el teclado, pero no todas. Hay una opción donde se graba una acción para incrementar o disminuir el tamaño del pincel, pero si es que nos queda un poquito de tiempo, más adelante se los enseño. Por lo pronto, pues cuando ustedes tengan una herramienta, y pues la mayoría de herramientas aquí dentro del programa solamente me permiten ver las opciones de relleno y trazo, doble clic dentro de la herramienta para ver las opciones. Y cuando sean herramientas que pinten con algún grosor, pues ahí voy a tener la opción de tamaño. De todas maneras, igual ya vamos a continuar practicando con esto de aquí. Ahora, cuando están dibujando con cualquiera de estas herramientas, tengan en cuenta la ayuda que les ofrece el programa para suavizar los trazos. Eso va a ser importante para la práctica que vamos a hacer ya mismo. Ahora, otra herramienta súper útil al momento de yo trabajar con las herramientas de dibujo es la herramienta pluma. La herramienta pluma me ayuda a crear segmentos rectos y segmentos curvos. Ya la utilizamos brevemente en Photoshop, pero que ustedes la aprendan a dominar, o que si es que ya la dominan, perfecto, pero que la aprendan a dominar bien, va a ser súper útil porque la mayoría de programas de la suite creativa de Adobe comparten la herramienta pluma. Si ustedes quieren editar video, en Premiere o en After tengo la herramienta pluma. Si quiero crear gráficos, Photoshop, Illustrator también la tienen, o InDesign también tiene la herramienta pluma. Casi todos los programas de la suite de Adobe tienen la herramienta pluma y es esta herramienta de aquí. Ahora tengo dos iconos similares. Uno es la herramienta pluma y otro es la herramienta curvatura. Casi ambos pues me permiten trabajar con lo mismo, pero ya vamos a ver la diferencia entre ellos. Ahora, aquí en la carpeta de la clase 2 les traje otro documento que se llama pluma, que vamos a abrirlo. Para repasar lo que me permite crear la herramienta pluma. Entonces ustedes aquí en este pequeño gráfico pues pueden ver lo que hace la herramienta pluma. Me permite crear, esto se llama segmento curvo. Este segmento curvo tiene un punto ancla en el centro con dos manipuladores para deformar la curvatura. Y también puedo crear segmentos rectos. Este segmento recto tiene un punto ancla aquí en el centro, pero al no tener los deformadores no puedo crear una curva. ¿Okay? Esto se le conoce como una curva Bézier.
¿Cómo trabaja la herramienta pluma? La herramienta pluma va a trabajar con el color que tenga como color de trazo para el trazo, pero también puede crear rellenos, así que tengan cuidado cuando trabajen con esta herramienta. Si nosotros desactivamos en un momento el color de relleno, solamente trabajo con el color de trazo, la herramienta pluma me permite crear objetos o líneas rectas. Si ustedes dan un clic para crear un punto y mantienen presionada la tecla Shift, van a crear líneas rectas y de esa manera pueden crear formas que deben estar cerradas para poder aplicar un color de relleno. Es más, bueno, cuando ponen el cursor del mouse aquí cerca, fíjense cómo cambia el icono. Y ahí yo veo un color, un círculo que me indica que cuando dé clic ahí voy a cerrar el trazado y voy a tener una forma a la que le puedo aplicar un color de relleno. Es este icono de aquí. Este es el icono normal de la herramienta pluma mientras estoy dibujando. Cuando voy a empezar un nuevo trazado, me aparece este asterisco que me indica que como ya tengo uno creado aquí, al no continuar trabajando dentro de esta forma, pues lo que va a surgir ahora es un nuevo trazado. Cuando tengo un trazado creado y coloco el cursor de la herramienta encima de algún trazado, el borde, voy a ver este icono de aquí que es para añadir puntos ancla. Y yo puedo dar un clic para añadir puntos anclas, aunque aparentemente nada sucede. Si presiono la tecla o doy clic sobre un punto ya creado, lo que va a aparecer es este icono de aquí, que me indica que va a eliminar ese punto que he creado. Lo va a desaparecer. ¿Ok? Y cuando yo tengo puntos creados, pues me puede servir la herramienta de selección directa para yo modificar esos puntos, si quisiera. Esta es la utilidad de tener algunos puntos dentro de un trazado, porque ustedes pueden moverlos independientemente. Ahora, en caso de que el trazado no esté cerrado, voy a presionar aquí, voy a seleccionar ese punto y presionar suprimir para eliminarlo. Ya vimos el icono para cerrarlo, ¿no? Dando clic aquí, yo puedo cerrar, va a aparecer ese círculo que me indica que voy a cerrar el trazado. Y acá abajo veo que con Alt yo puedo convertir un punto de ancla. ¿Qué quiere decir? Si ustedes mantienen presionada la tecla Alt, por ejemplo, en este punto en la esquina, y le doy un clic sostenido, ese punto que era un segmento recto, lo puedo convertir en un segmento curvo. Y va a aparecer esos deformadores de curva, ¿no? Y si presiono al clic de nuevo, le puedo quitar el segmento curvo y volverlo a convertir en un segmento recto. ¿Ok? Con control, si yo doy un clic sostenido, pues puedo cambiarme temporalmente a la herramienta de selección directa, a la flecha blanca, y puedo manipular cada punto sin necesidad de tener que escoger la flecha blanca. ¿Ok? Manteniendo presionada la tecla control y dando un clic sostenido en cada punto. Puedo yo alterar. Ahora, obviamente, pues, esto es cuando tengo un trabajo con segmentos rectos. En el caso de yo tener segmentos curvos, lo que tengo que hacer para crear un segmento curvo es dar un clic sostenido. ¿Ok? Tengo que dar un clic sostenido y de esa manera puedo crear un segmento curvo. Un segmento curvo va a tener un punto de ancla con los dos deformadores en el centro para que ustedes puedan modificar la curvatura. Ahora, si yo selecciono un momento la herramienta de selección directa, la flecha blanca, y doy un clic sobre este primer punto en el centro, cuando yo tengo una curva, puedo ver esos dos manipuladores que yo, al dar un clic sostenido sobre esos puntitos a los extremos de la línea, puedo modificar la forma de la curva. Si mantengo presionada la tecla Alt, cuando doy un clic sobre uno de ellos, lo manipulo independientemente del anterior. Entonces puedo empezar a tener una forma un poquito más elaborada
Cuando tengo una esquina o un vértice, aparece el widget de vértice, que cuando ustedes lo utilicen, pues lo que va a hacer es que va a suavizar ese vértice que se forma al momento de modificar solamente uno de los lados de la curva. ¿Ok? Entonces la herramienta pluma me va a servir para crear objetos a partir de crearlos o irlos trazando. Así como la usamos en Photoshop para crear selecciones donde contorneábamos un personaje para recortarlo, pues la herramienta pluma me va a servir también para eso. Yo puedo escoger imágenes de referencia e irlas contorneando para crear objetos a partir de referencias. Ahora, si ustedes desean practicar más con la herramienta pluma, hay una página web que es súper útil, y pues si ustedes logran dominar a la perfección la herramienta pluma, pues van a poder hacer maravillas en varios programas de la suite. Y la página se llama elbeziermethod.ac. Esta es la página, ¿ok? bezier.method.ac, y es una página que nos ayuda a practicar como un jueguito para dominar la herramienta pluma, porque en realidad con la herramienta pluma ustedes pueden hacer muchos gráficos. Este jueguito, pues ustedes tienen que ir siguiendo las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, aquí me indica que tengo que ir creando líneas rectas. Aquí tengo que mantener presionada la tecla Shift para ir creando líneas rectas con ángulos de 45 grados, que es lo que también se puede crear con la herramienta pluma. Y cuando tenga curva me va indicando lo que tengo que hacer para ir creando, por ejemplo, círculos. Y si es que no creo una forma parecida, pues no me va a dejar continuar hasta que la cree como la pide la aplicación. ¿Cómo puedo dibujar corazón con la pluma? Pues ahí ustedes van siguiendo la práctica y pueden ir completando la forma. Esta paginita es súper útil para trabajar con la herramienta pluma y llegar a dominarla. Ahora, pues el programa también ha puesto, o los creadores del programa han puesto muchas herramientas. En realidad, antes de estas nuevas versiones que hay del programa, tratar de crear gráficos era para los habilidosos con la mano. Yo no sé dibujar, yo no puedo dibujar. Cuando yo quiero crear algún tipo de gráfico o personaje, pues lo que hago es buscar referencias, mezclar ciertas partes y crear algo nuevo. Yo no sé de dibujo. La mayor utilidad, el mayor provecho que le pueden sacar al programa es si es que ustedes supiesen dibujar o ilustrar, pero si ese no es su caso, pues no hay problema, porque ya les voy indicando que mezclando todas estas herramientas ustedes pueden ir creando gráficos y objetos, aunque todavía no parezca posible, pero ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces voy a regresar al documento en blanco que tenía. Con control A voy a seleccionar todo y con suprimir voy a eliminarlo, o simplemente creen un nuevo documento en blanco y vamos viendo la siguiente herramienta, que es la herramienta curvatura. Es esta herramienta de aquí. Esta herramienta, en cambio, me permite ir creando puntos que van a ir dibujando curvas. ¿Cómo es eso? Veamos. Voy a dar un clic por aquí, voy a dar otro clic por acá. Tengo una línea recta, pero a partir de este punto tengo una curva, y ahí el programa me va a mostrar una prevista de la curva antes de yo dar el clic. Entonces puedo ir creando distintas formas. Las curvas son más limpias, son líneas más curvas, y pues puedo ir utilizando también esta herramienta para poder crear
distintos objetos. ¿Ok? Para eso me sirve la herramienta de curvatura. Ya la vamos a ver en práctica. En realidad, pues ustedes van a tener que decidir qué herramienta usar para crear los gráficos que vamos a hacer a continuación. Y pues yo, después de que ustedes los hagan o los traten de practicar, les voy a ir indicando qué herramienta pudieron haber utilizado, cuál era la más recomendada, aunque en realidad hay más de una manera para crear un gráfico o completar alguna tarea dentro del programa. Las siguientes herramientas que vamos a ver a continuación son las herramientas para distorsionar. Cuando tenemos un objeto creado en el programa, yo lo puedo distorsionar y crear también nuevos objetos a partir de la distorsión que logre hacer. Por ejemplo, aquí debajo de la herramienta del creador de formas, bueno, encima del creador de formas, tengo esta herramienta. Tengo la herramienta anchura. Si doy un clic sostenido, ahí puedo ver que dentro de esa herramienta hay varias herramientas más. Y si ustedes recuerdan, algunas tienen los iconos del filtro licuar que vimos en Photoshop, que hacen exactamente lo mismo. Pero bueno, veamos qué significa esta herramienta anchura. Esta herramienta anchura me permite trabajar con el trazo para crear un perfil o crear un trazo que sea ancho o angosto dependiendo de cómo yo pues desee la forma. Por ejemplo, en este trazo que tengo, el trazo es el borde de color negro. Si yo le doy un clic sostenido, fíjense cómo la forma incrementa el color de trazo. Si vengo hacia otro punto y en cambio no hago pues la anchura bien ancha, valga la redundancia, la hago más angosta, pues puedo de esa manera ir creando distintos grosores de trazo alrededor del objeto. Entonces a veces voy a necesitar hacer algo, aunque no se ve bien, esto solamente es una práctica, pues en algún momento voy a necesitar editar algún trazo independiente del relleno, pues, y con esta herramienta puedo hacerlo. Es más, esta herramienta crea perfiles que, si ustedes desean, los pueden aplicar a otros objetos. Y si ustedes se fijan en la parte de acá arriba, tengo aquí esta forma. Este perfil lo he creado yo modificando este objeto existente, y si doy clic en la flechita que apunta hacia abajo, puedo añadirlo a esta lista, ponerle un nombre, y de ahora en adelante cualquier objeto que yo cree le puedo aplicar ese perfil que va a estar aquí. Obviamente si el trazo tiene grosor, ¿no? Y puedo crear objetos distintos utilizando estos perfiles para dibujar el trazo, ¿no? Esto me permite hacer la herramienta anchura. Luego tengo la herramienta deformar, que me permite, esta herramienta creo que sí me deja con Alt y Shift y clic derecho presionado, me deja incrementar la punta del pincel. Esta herramienta es muy parecida a su equivalente en el filtro de licuar, y lo que hace pues es deformar el objeto empujando hacia adelante los píxeles, perdón, los puntos del trazo, ¿no? Y puedo ir creando distintos objetos a partir de deformarlos. Luego tengo la herramienta molinete. Al clic derecho presionado, la herramienta molinete me permite, tiene que el objeto estar seleccionado, me permite crear un molino y una distorsión de molino en el centro. Cada una de estas herramientas tiene sus opciones de intensidad, de alto, de ancho. Bueno, son muchas opciones que por cuestión de tiempo no vamos a ver en detalle, pero que en la práctica pues sí les voy a ir indicando una que otra configuración para que ustedes las puedan utilizar en sus propios proyectos. Tengo la herramienta fruncir, que prácticamente como que exprime la forma. Tengo la herramienta engordar, que hace todo lo contrario, las infla. Tengo la herramienta festonear para crear esta especie de efectos de ondulación.
el objeto tiene que estar seleccionado. Luego tengo la herramienta cristalizar, asimismo va a crear este efecto con el trazo. Y tengo la herramienta arrugar, que va a crear esta especie de distorsión asimismo en el trazo, ¿no? Entonces, estas herramientas me permiten seleccionar objetos y, por ejemplo, si yo quisiese crear alguna especie de textura o algo diferente a tener un cuadro rectangular con los bordes rectos, pues puedo usar estas herramientas de distorsión y puedo empezar a deformar y crear nuevas formas a partir de formas básicas o de objetos que yo ya tenga, etcétera. ¿Ok? Eso me permite hacer las herramientas de deformación o de distorsión. Hasta aquí preguntas. Bien, entonces vamos a hacer nuestra primera práctica. Voy a presionar Control A para eliminar esto de aquí. Vamos a ir a archivo, vamos a escoger la opción colocar y en la carpeta imágenes tengo esta imagen de aquí. Voy a darle un clic para colocarla. Esto no es un vector, es una imagen de píxeles y yo quiero que ustedes escojan cualquiera de las herramientas que hemos visto el día de hoy y traten de recrear el contorno de este objeto. ¿Ok? Les voy a dar un tiempo para que ustedes lo hagan y voy a estar aquí para contestar preguntas, pues si surgen las preguntas. Luego lo voy a desarrollar o lo voy a hacer yo. ¿Ok? Cuando la imagen esté colocada en el centro de la imagen o el centro del documento, lo que podemos hacer para que se nos haga o se nos facilite la tarea es bloquearla para que no la mueva o no la seleccione en caso de que necesite seleccionarla. Entonces eso lo puedo hacer desde el menú seleccionando la imagen, desde el menú objeto, bloquear selección. De esta manera ya no puedo seleccionar la imagen, ya no la puedo mover y como voy a trabajar con un trazo, solamente ahorita quiero es el contorno, el borde, después podemos trabajar con el relleno. Lo que puedo hacer es que puedo desactivar el color de relleno y solamente trabajar con un color de trazo que sea diferente a los colores que tiene la imagen original para yo poder verlo mejor, ver mejor el trabajo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces, intentemos hacerlo. Traten de contornear las tres formas, porque aquí puedo fijarme que son tres formas, y luego vemos cualquier inconveniente que haya surgido. Me avisan cualquier cosa, aquí voy a estar. Ok, ¿qué herramienta usarían ustedes para crear este gráfico? ¿O qué herramienta usaron? ¿O pensaron que se podía empezar a usar para crear este gráfico? El lápiz sí puede ser una alternativa, aunque va a ser un poquito complicado tratar de ajustar las curvas en caso de que no queden bien. Sí, sí se puede usar el lápiz para crear. Veamos. La imagen está bloqueada, ¿no? Tengo la herramienta lápiz, sí es una buena alternativa, pero en realidad una herramienta precisa para este tipo de proyectos donde tengo que contornear formas es la herramienta pluma o la herramienta curvatura. ¿Cuál es la desventaja de la herramienta pluma? Pues que yo voy a tener que tratar de descifrar o de darme cuenta bien dónde va a ir, dónde tiene que ir el punto, y si el punto no lo dibujé a una distancia apropiada
antes del anterior o al que viene después, pues voy a tener estos inconvenientes. Si yo presiono Alt aquí, lo que puedo hacer es que puedo romper este deformador para tratar de dibujar una nueva curva, pero puede que este punto no quede tan suave. Bueno, en fin, tendría que ser bien experto con el trabajo de la herramienta pluma para poder crear un contorno a partir de esa herramienta. Creo que una herramienta sencilla que podemos usar puede ser la herramienta de curvatura. La herramienta de curvatura me permite definir el primer punto, un punto intermedio y el siguiente punto para empezar a crear la curva. Y fíjense que sin necesidad de dar clic, yo ya puedo empezar a crear curvas. Ahora, de este punto al siguiente se está haciendo una curva, entonces tengo que incrementar un punto intermedio para tratar de llegar a este de acá arriba. Más o menos ahí. El problema es que este punto es un segmento curvo y ahorita yo necesito un punto que termine en un segmento recto para poder crear el siguiente. Lo que puedo hacer es que encima de ese punto le puedo dar doble clic y ahí ya deja de ser un punto, un segmento curvo. Lo mismo aquí. Sí, es más, hay una opción que me permite a partir de la imagen crear los vectores, pero pues si les enseño eso ahorita no vamos a poder practicar con las herramientas. Ya más adelante les enseño, se llama calco de imagen. Por lo pronto, primero tengamos las formas hechas, Boris. Una vez que están hechas las formas, podemos copiar los colores. Entonces aquí en este punto le voy a dar doble clic, voy a crear un punto por acá y el siguiente va a ser esta curva. Doble clic aquí. Y tengo una forma, la forma base. ¿Okay? Para hacer el primer intento salió bastante bien. Entonces la siguiente forma la puedo hacer así mismo con la curvatura. Doy un clic, otro clic, doble clic, punto intermedio, doble clic, tengan cuidado cuando trabajen con esta herramienta, no dar clics sobre trazados existentes, porque en ese caso pues fusionan ese trazado y eso no es lo que quiero. Entonces ahí con cuidado, no importa que lo haga por encima, después lo puedo mover o lo puedo modificar. Ok, entonces como ya tengo los tres trazados, los puedo seleccionar y los puedo mover. Y ahora sí, Boris, una vez que están los trazados hechos, empiezo copiando colores. Y la herramienta que me permite hacer eso es el gotero. Está aquí, el acceso directo, o cuentagotas, perdón. El acceso directo es la tecla I. Entonces yo selecciono una forma, escojo el gotero y doy clic sobre el color de la imagen y esa forma adquiere el mismo color como relleno.
y lo mismo hago para el resto de las formas. Es más, puedo seleccionar la forma, presionar la tecla I, dar un clic y hacerlo rápidamente. Y luego corregir que estas dos formas estén desde abajo, de esta manera. Entonces tengo un vector que lo creé sin ninguna dificultad y al lado se ve su equivalente, que es la imagen en píxeles. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Recuerden que lo que queremos hacer es de alguna manera crear formas u objetos con mayor detalle a lo que me permite crear el programa con esas opciones básicas. ¿Ok? Sí. Sí, Carla, también el Pen Tool, pues la herramienta curvatura es prácticamente primo hermano del Pen Tool. Entonces, me parece que es mucho más fácil utilizar la herramienta pluma, perdón, la herramienta curvatura a la herramienta pluma para este gráfico en particular, que es bastante sencillo. De ahí cuando tengo formas que son mucho más complejas, pues ahí sí me tocaría usar la herramienta pluma. Ok, entonces voy a dejar, por cierto, como tengo un objeto que está bloqueado, me voy a ir a objeto, desbloquear todo, para seleccionar ambos, tanto la imagen como el vector, y los voy a mover por aquí. Cuando tienen distintos objetos y ustedes los quieren manipular individualmente, lo que les va a suceder es esto de aquí, que cada objeto se va a mover por separado. Entonces, para evitar eso de ahí, para que ustedes los puedan modificar como uno solo, lo que podemos hacer es agruparlos. ¿Cómo los agrupo? Pues selecciono estos tres objetos y en objeto agrupar, control G es el comando directo, ustedes pueden agrupar los objetos. De ahora en adelante, cuando ustedes seleccionen una forma, va a seleccionar a todas. Cuando quieran seleccionarlas individualmente, pues pueden hacer un par de cosas. Lo que pueden hacer es que podemos manipularla con la herramienta de selección de grupos, dando un clic sobre cada forma. Al primer clic va a seleccionar la forma individual. Si yo sobre esa forma vuelvo a dar un clic, va a seleccionar el grupo entero. Entonces puedo mover. La herramienta de grupos es bastante útil para trabajar con grupos. Va a mover todos los objetos o todos los objetos dentro de esa jerarquía. Otra cosa es que pueden, por ejemplo, dar doble clic. Ahí ustedes entrarían al modo de aislamiento. Si doy doble clic sobre alguna de las formas, fíjense que acá arriba apareció esta barra gris que me indica que ahorita estoy dentro del grupo. Y yo puedo seleccionar formas individuales, pero cuando salga de este nivel, dando un clic en las flechitas, esto forma un solo grupo y sigue siendo un solo objeto, pese a que son tres formas independientes. Si las quieren volver a editar, doble clic, entran al modo de aislamiento, modifico las formas y puedo dar un doble clic en el espacio vacío para salir del modo de aislamiento. Y ahí nuevamente esto sigue siendo un solo objeto. ¿Ok? Bien. La siguiente práctica que vamos a hacer es con una imagen. Vamos nuevamente a archivo, colocar, y aquí tengo un dibujito más simpático. Lo que quiero hacer, o lo que quiero que ustedes hagan, es que de alguna manera creen una versión vectorizada o vectores
a partir de este dibujo. Asimismo, lo voy a colocar en el centro del documento. Me voy a ir a objeto, bloquear selección, para evitar moverlo y que quede ahí completamente fijo. Lo que quiero crear es esto de aquí. Ya les voy a mostrar. Por aquí en la carpeta finales les he puesto los archivos concluidos para que en caso de que necesiten verlos como referencia, pues los tengan ahí a la mano. Pero la práctica en este momento es que ustedes lo hagan desde cero. ¿Qué debemos tener en cuenta para poder crear este tipo de gráfico? Se deben utilizar todas o la mayoría de herramientas que hemos visto, especialmente herramienta creador de formas, que era esta herramienta de aquí, para fusionar o quitar elementos. Pueden hacerlo con la herramienta lápiz o la herramienta curvatura. Y lo que queremos es que, o lo que deseo que ustedes hagan, es que contorneen todas las formas primero. Todo lo que tiene un color es una forma individual, pero si yo puedo utilizar el creador de formas para restar o sumar formas, no importa la cantidad de formas que termine creando, porque yo en cualquier momento las puedo alterar o usarlas para restarse entre ellas, quitar el exceso o fusionarlas para crear nuevas formas. ¿Ok? Luego ustedes crearían cada forma, tengan presente el orden de los objetos, porque lo que está encima pues obviamente va a tapar a lo que está por detrás. Y una vez que tengamos cada forma, voy a presionar un ratito control Y para que ustedes vean las líneas, pues sería bueno de que las formas estén cerradas para que las puedan pintar, porque si no tengo formas cerradas va a ser un poquito difícil pintar. ¿Qué otra cosa pueden usar? Pues tal vez el panel de buscatrazos para crear esta forma de los ojos, etcétera. Veamos cómo lo podemos hacer. ¿Okay? Primero les voy a dar un poquito de tiempo para que ustedes intenten hacerlo por su cuenta y luego lo realizo yo y les explico la forma más recomendada de hacerlo. ¿Ok? Entonces intentemos hacerlo y aquí voy a estar para contestar sus preguntas. Ok, veamos. ¿Cómo se puede hacer o qué herramienta es la más recomendada? En realidad no está escrito en piedra, hay varias herramientas. Pueden usar pluma, pueden usar herramienta curvatura, pueden usar la herramienta lápiz, en fin, la herramienta que más fácil se les haga utilizar. Lo importante es tratar de usar o tratar de ser fiel a la referencia. Ahora, una manera que yo hubiese o como yo lo hubiese hecho es utilizando la herramienta lápiz. Porque la herramienta lápiz me permite trabajar con suavizado y esto fuese más rápido. Bueno, existe un panel que hace esto rápido sin necesidad de yo tener que usar ninguna herramienta, que ya lo vamos a ver a profundidad después. Pero estamos practicando con herramientas de dibujo. Ya vimos dibujo por construcción, pero esto de aquí, cuando son formas complejas, pues no puedo usar formas básicas para ir creando elementos. Entonces tengo que usar herramientas de dibujo. ¿Por qué usaría el lápiz? Porque el lápiz me permite redibujar. Entonces si yo empiezo, esto va a ser más fácil si es que usara un lápiz óptico, una Wacom. Si yo tengo la opción en suavizar y editar trazos seleccionados, mientras este trazo esté seleccionado, yo puedo reeditarlo. Fíjense que no me salió bien. Entonces puedo volver a intentar con cuidado y cualquier parte, déjeme volver a intentar. Cualquier elemento que no haya salido bien, lo vuelvo a redibujar. Entonces desde este punto vuelvo a hacer la curva. Ok, ahora cambiemos el color al trazo para verlo mejor porque ahí un trazo de color negro no me permite verlo muy bien. Continúo dibujando por acá.
y estoy trabajando con mouse. Esto fuese más fácil si lo pudiera hacer con un lápiz óptico o como una tablet Wacom, que son las recomendadas para usar en este tipo de proyectos. O bueno, en sí, recomendadas para usar para los que tienen más habilidad con la mano, los dibujantes. Yo no soy dibujante. A duras penas hago casitas y hago formas súper sencillas. Pero me valgo del conocimiento que tengo del programa para crear los gráficos que necesite crear. Me baso en las formas, no necesariamente tienen que ser la misma forma que compartan ciertos objetos. Puedo crear nuevas formas para cada objeto. Si algo no sale bien, pues deshago y lo vuelvo a intentar. Y lo sigo intentando hasta que me salga bien. Por acá hay otro objeto. Este de aquí es otro objeto. Trato de ver a los colores como objetos. No importa que se salgan, como en este caso. Los trato de ver como objetos individuales, porque después puedo usar herramientas para cortarlos y fusionarlos. Entonces aquí el pico. Ok, esas son las formas bases. Una vez que estén realizadas, pues ustedes con control A las pueden seleccionar a todas. Déjenme borrar por aquí una que se me quedó hace un momento. Por acá también creo que ahí están todas seleccionadas. Entonces, como están todas las formas seleccionadas, estos son trazos, el creador de formas también me permite trabajar sumando o restando trazos. ¿Cómo? Lo selecciono y este trazo lo quiero eliminar. Presiono Alt y doy clic justo en el trazo y ese trazo se elimina. Este de aquí también tengo que borrarlo, que está dentro. Alt clic y se elimina. Este trazo de aquí tengo que eliminarlo porque el ala es una sola forma. Este trazo de aquí tengo que eliminarlo. Este de aquí también. Aquí me queda el ala. Aquí me queda esta parte debajo del ala. Este trazo tengo que eliminarlo con alt clic y un clic encima del trazo se elimina. El pico aquí también tengo que eliminarlo, alt clic, y me van quedando esas formas. Por aquí creo que me queda una forma que tengo que, cuando me queden así formas sueltas, puntos por ahí, simplemente los elimino. Entonces tengo esta forma base. El ojo no lo hice porque el ojo usa, ahí sí puedo utilizar la herramienta elipse para crear. Simplemente arrastro y voy creando la cantidad de círculos que necesite. Si es perfecto o no, ustedes deciden. Un círculo para el color blanco, un círculo para el color café, un círculo para el color blanquito dentro, un círculo para el color negro,
y luego selecciono todas estas formas y con el creador de formas elimino lo que no necesito. No necesito esto, no necesito esto y el resto sí está bien. Entonces tengo esos trazos. ¿Qué más me hace falta? Me harían falta estos trazos de aquí. Si ustedes recuerdan, el lápiz modifica los trazos mientras estén seleccionados, pero si no están seleccionados, lo que yo cree simplemente van a ser trazos. Deselecciono este de aquí, seleccionar, deseleccionar y hago una línea hacia acá. Deselecciono todo y hago otra línea por acá. Entonces selecciono estos tres trazos y con el creador de formas elimino lo que no necesite. Como aquí no escogí el ala para que me sirva para cortar, estoy eliminando todo hasta acá. Entonces tengo que escoger estos tres trazos junto con el ala, que aquí me fui un poquito de largo. Entonces con alt clic se elimina justo ese trazo que sale, alt clic acá y alt clic acá. Y me quedan esos tres trazos ahí dentro. ¿Ya? Y falta uno aquí. La forma del pico creo que la podemos mejorar. Selecciono el trazo y con la herramienta lápiz continúo dibujando. Ahí está bien. Deselecciono y creo esta línea aquí adentro del pico. Selecciono ambos y con el creador de formas elimino lo que no necesito. Y ahí tengo la forma base que ahora tocaría aplicarle color. Pero por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa para estirarnos, para ir al baño, tomar agua, cualquier cosa y ya nos vemos en 20 minutos. Ok, voy a apagar el micrófono y la cámara y a las 4:20 continuamos. Ok, entonces continuando con las formas, ahora tocaría pintarlas, pero como las formas, usando este método, las formas no están cerradas, ahí va a haber una dificultad. En realidad no es dificultad porque esto de aquí pues lo podemos, déjenme moverlo, voy a seleccionar todo y lo voy a mover. Esto de aquí pues algunas formas sí están cerradas, otras no, otras son solamente trazados. Entonces, ¿cómo puedo pintar cuando no tengo formas cerradas? Ahí va a venir el desafío, ¿no? Ahora, podemos usar varias herramientas y aquí pues les voy a indicar algunas alternativas para que conozcan las alternativas que hay y cómo podemos pintar esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, una forma sería utilizar el pincel de manchas. Si ustedes recuerdan, el pincel de manchas creaba trazados con relleno, que creaba formas compuestas. Entonces, es más, yo puedo seleccionar con el gotero, puedo seleccionar el color y con el pincel de manchas puedo pintar y utilizar los elementos, ¿no? Ahora, si yo pinto ahorita, lo que yo pinte va a estar encima del objeto, pero si ustedes recuerdan, hay una opción que me permite dibujar detrás y todo lo que yo pinte se va a colocar siempre hacia la parte de atrás de lo que yo tenga existiendo en mi documento. Entonces escojo el pincel de manchas, acá escojo este modo de dibujo que es dibujar detrás y pudiese rápidamente aquí pintar de esta manera. No importa que me salga, no importa que los bordes estén por fuera. ¿Por qué? Porque ustedes pueden seleccionar todo esto y con el creador de formas eliminar
lo que no necesiten. Esa es una alternativa. Otra alternativa, bueno, cuando son formas que están cerradas, pues no va a haber problema, como en el caso de este elipse que va en el ojo, que debe tener un color de relleno negro. Ahí no va a haber inconveniente en pintarlo. En el caso de la parte de acá abajo, pues ahí sí voy a tener un inconveniente. Esta área que debe ir de color blanco, porque esta área no es una forma cerrada. Entonces son solamente dos trazados que están ahí. Y en ese caso, otra alternativa puede ser utilizar el bote de pintura interactiva. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues voy a seleccionar todos estos elementos y el bote de pintura interactiva está aquí debajo de la misma herramienta creador de formas. Si doy un clic sostenido, aquí está. El bote de pintura interactiva me permite pintar incluso en áreas que no estén cerradas, los trazos no estén cerrados. Ahora, voy a tener una pequeña advertencia que me dice que si ya tengo algunos elementos seleccionados, cuando haga clic, esto se va a convertir en un grupo de pintura. No es nada malo, simplemente que ahora el programa lo que va a hacer es que va a echar la pintura y va a llegar hasta donde haya bordes, sin importar si están cerrados o no. Ahora, el bote de pintura funciona con las opciones de muestras que ustedes escojan. Pueden con las flechas izquierda y derecha. Fíjense que aquí yo tengo seleccionado cualquier muestra. El bote de pintura, si ustedes utilizan las flechas de derecha a izquierda, las muestras van cambiando y ustedes pueden seleccionar distintos colores. Aunque nosotros vamos a presionar la tecla Alt. Bueno, en realidad para este tono de verde, pues puedo escoger un verde de acá. Pero si ustedes quieren copiar, en algún momento les va a tocar copiar exactamente los mismos colores, pues con la tecla Alt aparece el gotero y pueden dar clic sobre el área del color que ustedes quieran copiar. ¿Y cómo funciona el bote de pintura? Pues doy un clic y el bote de pintura pinta sin importar si es que las formas están cerradas o no. Tengo que usar color blanco para esta área de aquí. Fíjense, esta área eran dos trazados independientes, sin embargo se rellenaron de pintura. Al clic acá para seleccionar un color y pinto aquí, pinto acá. Al clic para seleccionar otro color, pinto aquí, pinto acá. Acá tiene que ir blanco, blanco aquí y café acá y acá. Entonces de esa manera pues puedo pintar el objeto rápidamente. Ahora sí, lo selecciono. Por aquí reviso que no haya inconvenientes, que todo esté bien. Y lo selecciono para cambiar el color de trazo a color negro. Puedo aumentarle un poquito el grosor si desean. Y aquí parece que no me fijé bien, había un inconveniente. Bueno, esto de aquí hay varias maneras de arreglarlo. Voy a seleccionar estos puntos y hay aquí en la herramienta lápiz una herramienta que se llama suavizar, que si yo paso por ahí suaviza los puntos dando un clic. Donde más tengo inconvenientes, por aquí tengo un inconveniente. Fíjense que esto ya es parte de un grupo. Y bueno, pues esto como es pintura interactiva, por aquí me está dando un problemita. Entonces trato de apegarlo. Ahí puede estar bien. Ok, continuemos haciéndolo. Bueno, voy a hacerlo para ver si el método que ustedes empezaron a hacer era el recomendado o cómo podemos construir este logo desde cero. Voy a mover este de aquí hacia un lado y podemos empezar. Entonces la forma base es un elipse. De un elipse parte todo. Selecciono la herramienta elipse, doy un clic, mantengo el shift presionado
Y esta forma puede tener color de relleno negro sin color de trazo. ¿Ok? No importa la ubicación de esta forma, y si yo deseo continuar creando círculos que estén alineados dentro, pues puedo utilizar los comandos de copiar y pegar. Entonces acá arriba tengo copiar y puedo pegar delante este mismo círculo. De esa manera tengo un círculo exactamente igual delante, y con Alt y con Shift arrastro desde las esquinas para hacerlo más pequeño, más o menos ahí. Este círculo, este elipse interior, va a tener no va a tener un color de relleno, sino que va a tener un color de trazo blanco. Puede ser algo ahí, ¿no? Como tengo copiado en memoria de la computadora el mismo círculo exterior, lo que hago es de nuevo edición, pegar delante. Con Alt y con Shift arrastro desde las esquinas y hacemos el círculo interior más o menos ahí de este tamaño. Este círculo va a ser con un relleno blanco sin color de trazo. Entonces hasta ahí tengo 1, 2, 3 círculos. Nuevamente puedo copiar uno de estos círculos. El círculo blanco lo voy a copiar, control C, edición, pegar delante es control F, el acceso, el comando. Hago más pequeño este círculo, este va a ser uno de los bordes, y le pongo un borde sin color de relleno. Este mismo círculo, control C, control F, lo hago más pequeño para el borde interior, y luego haría falta un círculo negro por dentro. Control F una vez más, Alt Shift, y este sería un círculo con relleno negro. Entonces ahí tenemos, solamente con círculos, tenemos la forma del logotipo. Luego nos tocaría trabajar con texto, con trazo y con formas para crear el icono que va por dentro. Veamos. Podemos hacer el trazo. Este trazo, que ahorita esto es parte de un grupo, este trazo tiene las siguientes opciones. Tiene de guión 0 puntos, es una línea discontinua, y tiene 10 puntos para el hueco. 0 y 10. El resto vacío. Entonces, lo que puedo hacer es que puedo uno de estos mismos bordes copiarlo y pegarlo, control C, control F, hacerlo más pequeño y colocarlo más o menos en el centro del círculo, y cambiar las opciones de trazo. Doy clic aquí en trazo, escojo extremo redondeado, trazo puede ser de 2 puntos, línea discontinua con 0 y con 10 puntos. Entonces ahí tengo esos círculos alrededor del objeto. Les repito, este círculo interior tiene un trazo con estas opciones. Ok, la forma base, el círculo negro en la base, tiene un efecto. Sería un poquito complicado hacer esta forma sin no usar efectos. Y ya en la siguiente clase vamos a ver efectos más a profundidad, pero por lo pronto, especialmente cuando trabajemos con texto. Pero por lo pronto voy a seleccionar la forma, y esta forma tiene un efecto de ilustrador. Ya la próxima clase les explico la diferencia entre ambos, porque hay efectos de ilustrador y hay efectos de Photoshop.
hay una forma que se llama distorsionar. Y aquí tengo, me parece que era zigzag, la forma, la deformación que tiene este objeto. Entonces selecciono zigzag. Las opciones de previsualizar. Esto va a crear segmentos con un tamaño. Me parece que las opciones... no está funcionando. A ver, déjenme recordar. Es un efecto de zigzag con un tamaño pequeño, un segmento de 36, opción de suavizar. Sí, es este efecto. Sin trazo, con color de relleno. No sé por qué no me está funcionando a mí. Zigzag. Ah, ya, ahí ya cogió. Ok, entonces es un tamaño pequeño con bastantes segmentos. Si desean que el vértice no termine en punta, lo suavizamos y este sería el resultado. ¿Ok? Recuerden que estos efectos siempre se van a listar en el panel de apariencia. Ahí ustedes van a poder accederlo, darle un clic para modificarlo, para ver las opciones, etc. Y el resultado va a ser este de aquí. Sin un efecto esto hubiese sido un poquito complicado. Y algo similar pueden usar para el mar en el pato, si es que desean. Pero bueno, ahora nos haría falta crear el icono de estas pesas aquí dentro, de esta mancuerna. Que lo podemos hacer, es sencillo, son solamente rectángulos redondeados. Entonces escojo la herramienta rectángulo, creo un rectángulo. Con la herramienta de selección directa me acerco un poco y puedo ver la opción de vértices. Si ustedes recuerdan, yo puedo, estos rectángulos puedo duplicarlos, entonces necesito, voy a hacerlo más finito, necesito dos más. Alt Shift mientras arrastro. Doy un clic sostenido, Alt Shift mientras arrastro y hago más pequeño, presionando la tecla Alt para hacerlo desde el centro. Y nos haría falta uno más sin bordes redondeados. Selecciono con la flecha negra, Alt Shift, arrastro. Alt crea una copia, el Shift me permite que la copia esté alineada y hago con Alt, arrastro desde arriba y hago más pequeño esto de aquí. Si no quiero bordes redondeados, boto los vértices hacia las esquinas. Entonces tengo una parte. Puedo crear de este mismo. Doy un clic sostenido. Alt Shift y arrastro. Esto duplica. Hago más grande. Estas cuatro formas de aquí, Control C, Control V para pegar. Cuando cojo el cursor, pongo el cursor cerca de la esquina, aparece la herramienta rotar y les doy la vuelta. Si las guías inteligentes no me ayudan, pues lo que puedo hacer es seleccionar todo y usar las opciones de alinear que vimos en la clase anterior. Aquí tengo estas opciones de alinear. Puedo alinear los centros verticales y puedo distribuir el espacio horizontal.
para que todos tengan el mismo espacio dentro. Y listo, ya está el icono. Cambio el color de relleno de todas estas formas a color blanco. Y si desean lo pueden agrupar. Control G para agruparlo, para que de ahora en adelante sea más fácil de manipular como un solo objeto. ¿Cómo lo colocamos exactamente dentro del círculo? Pues recuerden que pueden usar un objeto clave para alinear. Tengo seleccionado este icono, con Shift selecciono uno de los círculos, suelto todo y le vuelvo a dar un clic para hacer ese el objeto clave. Entonces la alineación que yo haga va a ser en base a ese objeto clave. Y ahí puedo alinear centros horizontales y centros verticales. Y va a estar el objeto justo en el centro de mi imagen, de mi círculo. Nos haría falta trabajar con el texto. Y para el texto es sencillo. Uno de los mismos círculos puede servirme como base. Entonces voy a escoger este blanco. Control C, Control F para pegar en el frente. Alt Shift para hacer pequeño. Y más o menos, digamos que ahí quiero que el texto aparezca. Escojo la herramienta de texto. Pongo el cursor justo encima de este borde. Y mantengo presionada la tecla Alt, recuerden, porque si no lo que van a hacer es que todo el círculo se haga una caja de texto. Mantengo presionada la tecla Alt y doy un solo clic en el borde del trazado. Perfecto. Escribimos el nombre Hiper Meganova Gin. Selecciono el texto tiene que ser color blanco. Y ahí está. Si quiero manipular las opciones de texto sobre trazado, escojo la flecha blanca. Entonces con la flecha blanca puedo cambiar, voy a acercarme para ver mejor. Y puedo cambiar esta parte que es hasta dónde va a terminar el texto. Vamos a hacer que termine justo al centro, del círculo base, y esta que es donde inicia el texto, justo en el centro. Ahora sí, selecciono el texto, lo centro. La fuente que vamos a usar ya la tenemos instalada en la computadora, es League Spartan, y hago más grande el tamaño. ¿Ok? Como ya tengo un texto creado, ¿necesito crear otro desde cero? No, puedo usar este mismo que he creado. ¿Cómo lo haría? Pues con la flecha blanca o con la flecha negra lo pueden copiar, edición, pegar delante. Va a ser exactamente el mismo texto, pero ahora ustedes con la herramienta de texto le cambian, sea feo pero no gordo, es un chiste por cierto, sea feo pero no gordo, y con la flecha blanca escogemos esta línea que me va a permitir cambiar la dirección del texto y hacia dónde va a estar reflejado. Yo quiero que esté hacia adentro y cambiamos estas flechas de posición. Entonces este es el inicio del texto y el final. Muevo uno de los extremos. Perdón, este es el inicio. La voy a mover acá. Y este es el final. Selecciono el texto. Y le cambiamos la tipografía. O puede ser la misma pero más pequeña para que se lea todo. Obviamente aquí el texto está pues en la línea base, ¿no? Lo que podemos hacer es que podemos cambiar,
Si ustedes recuerdan en texto en trazado, las opciones de texto en trazado, podemos cambiar en una opción de trazo ascendente para que el texto recién empiece a aparecer a partir de la línea base. Más o menos ahí, sea feo pero no gordo. Algo por ahí moví sin querer. Creo que esto lo moví, no hay problema. Lo alineo de nuevo con... Perfecto. Y por último faltarían las estrellitas. Ya vimos la clase anterior. Aquí tengo la herramienta estrella. Creo una estrella de color blanco que me va a servir para rellenar este espacio. Alt, Shift y arrastro y la coloco en el otro extremo. Algo que se me esté olvidando, creo que no. Entonces selecciono todo esto, Control G para agrupar y puedo alinearlo en el centro del documento. Y de esta manera pues podemos usar las opciones de texto y trazado para crear un logotipo circular. ¿Preguntas hasta aquí?